Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es Protección y Autoprotección con Alejandro Vitela desde la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, conectando con México. Y en la noche de hoy tendrá una entrevista con el ingeniero Jorge Septién. El tema de esta noche es seguridad privada y pública en México. Adelante, Alejandro. Muy buenas noches. Gracias, Olga. Pues muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros aquí en Pilatino Radio, en su programa Protección, Autoprotección. Pues ya escucharon, tenemos a un invitado de lujo el día de hoy, un amigo personal de hace algunos años y con una experiencia que déjenme decirles a ustedes que muchas veces es inigualable como especialistas como Jorge Septién. Él es ingeniero mecánico eléctrico, titulado por la Universidad Iberoamericana en México. Tiene posgrados en Seguridad Pública en la Universidad Iberoamericana y secretario de Gobernación en México. Es especialista en tecnología de materiales en Estados Unidos, profesional certificado en protección por ASIS. También tiene CBPO y IFEPO en Canadá, especialista en protección ejecutiva en PS-USA. Invitado del programa de antiterrorismo y seguridad internacional Departamento de Estados Unidos de Norteamérica. Profesor de manejo de crisis en el programa de posgrado de Dirección de Seguridad de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, ya por 19 años en Latinoamérica, y exdirector de Seguridad y Protección de Citibank en Latinoamérica y Grupo Banamex hasta el año 2009. También ha colaborado en diferentes corporaciones, asesorando algunas de ellas extintas, como el Estado Mayor Presidencial, Policía Federal de Caminos, PGR, PGJ, Carabineros de Chile, Policía Nacional de Colombia, Policía Nacional de España y el FBI. No, Fuerza Indígena, FBI. Socio y director de importantes empresas, servicios de seguridad privada, líderes de operaciones en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Y bueno, sus experiencias dicen ya muchas cosas. También ha estado como asesor y referente oficial en temas de seguridad internacional y terrorismo para la cadena CNN. Y por último, hay mucho más, pero hay cosas que son muy importantes de nuestro querido amigo Jorge Septién. Actualmente es presidente de MSPB, Seguridad Privada SASB, y es líder de la empresa nacional con cerca de 8,000 colaboradores. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Estimado Alejandro, muy buenas noches y muchas gracias por la deferencia de invitarme a este querido programa. Pues al contrario. Pues Jorge, ya sabes el tema. Hay una situación importante bajo tu experiencia. Primero quisiera saber de ti y que nuestro auditorio, nuestros escuchas, sepan muy bien cuál es la diferencia entre seguridad pública y seguridad privada, porque hay cosas que pues pueden ser compaginables en ambos, pero ¿cuál es la diferencia connotable que tienen estas dos características? Mira, todo ciudadano del mundo tiene la necesidad de vivir en paz y resguardado. Corresponde a los distintos fuerzas del Estado o de los distintos estados procurarle la tranquilidad y la paz social a la gente que vive y paga sus impuestos. Es por ello que el Estado tiene la responsabilidad de proteger sus fronteras y a la vez evitar que los ciudadanos sean víctimas de delitos del fuero común y federal. Entonces, la seguridad privada corresponde exclusivamente a la seguridad que uno como ciudadano debe de procurarse para resguardar de la frontera que es de la puerta hacia adentro de mis instalaciones, en donde yo puedo hacer todo lo necesario para que en mi instalación, en mi casa, en mi fábrica, en mi edificio, en mi oficina, tengan los mecanismos para evitar condiciones antisociales y de riesgo. En la seguridad pública corresponde al Estado todo lo que está de la puerta hacia afuera. Quiere decir, cuando estoy en las calles, cuando voy al cine, cuando voy en las carreteras, cuando estoy en una zona federal, llámese un puerto o un aeropuerto, corresponde a la autoridad y distintas dependencias procurar que yo esté de una manera segura. Bajo lo que dices, muchas veces en la seguridad pública ha habido o existe todavía algunos divorcios por esta competencia precisamente de funciones. ¿Tú cómo lo has visto en México en estos últimos años? Pues mira, lamentablemente,
y hay que ser, antes que nada, muy claro. Yo no tengo ninguna afiliación política, no tengo ningún partido político. Mi única convicción es que soy un ciudadano del mundo y un ciudadano de los Estados Unidos mexicanos que quiere vivir en paz. Y como profesional en el tema, pues obviamente soy a lo mejor observador de una manera mucho más puntual que cualquier otro ciudadano que no es especialista en temas de seguridad, pues de las graves deficiencias que estamos viviendo. Y esto es derivado de muchos factores, entre ellos, primero, pues la falta de entendimiento de cómo ponernos de acuerdo como ciudadanos y cómo coordinarnos para que cada quien tenga sus responsabilidades cubiertas y las ejecute de una manera eficiente. Entonces, la seguridad pública ha sido un terrible debate todos los años, todos los sexenios, todas las administraciones, en donde todos se siguen echando la pelotita, siguen criticando lo que encontraron, lo que pasó anteriormente, pero el hecho es que en la actualidad pues sigue habiendo problemas y las estadísticas no mienten. Las estadísticas nos muestran que a nivel de resultados estamos mal, y no solamente estamos a nivel de resultados en base pues a la fallida estrategia o ante las distintas ideas de cómo proceder en contra de los delincuentes y cómo mitigar la conducta antisocial, sino que también es un fenómeno internacional que es multifactorial. No tiene que ver solamente con una problemática política, económica, sino en muchos casos es multifactorial. Y ante esto, México no puede estar exento, o el mundo no puede estar exento de considerar cada una de sus peculiaridades para poder hacer estrategias particulares para mitigar la probabilidad de ser víctima. ¿Consideras, y a tu punto de vista, que lamentablemente la seguridad se ha politizado? Sí, totalmente, porque primero hay que considerar que la seguridad o proveer seguridad por parte del Estado a sus gobernados es una responsabilidad, y por parte de los ciudadanos es una exigencia por lo cual pagas tus impuestos. Y esto implica, como en cualquier otra actividad que el Estado tenga su responsabilidad, el que las cosas se hagan con eficiencia, se hagan con resultados sobre lo que tú estás haciendo en un plano de costo-beneficio. Si nosotros lo que estamos obteniendo son pobres resultados versus una inversión mayúscula, pues algo está mal, ¿verdad? Entonces, lo más importante es entender que el ciudadano de bien quiere vivir en paz, que el ciudadano de bien genera trabajo y que las inversiones, las empresas, los comercios, los pequeños changarros, como a veces se denomina, pues lo que buscan es un clima de tranquilidad para que fructifique la operación día a día del comercio, de la seguridad y certeza de la inversión para iniciar un negocio fructífero, para que nuestros hijos vayan al colegio y vivamos tranquilos de que van a regresar con bien, de que la gente pueda transportar sus mercancías en ruta y las mercancías lleguen del punto A al punto B de una manera segura y en tiempo. En fin, la seguridad es una necesidad, y tristemente muchas veces los discursos políticos lo que está haciendo es pues una retórica envolvente hacia la ciudadanía, en donde lejos de dar resultados, pues son promesas y son pues unos refritos, valga la expresión, de lo que siempre se dice, en donde pues están colaborando, están invirtiendo, van a hacer, etcétera, pero la realidad muchas veces no avanzan. Entonces, creo que hoy en día la ciudadanía del mundo y la ciudadanía de México y los países latinoamericanos lo que demandan es tranquilidad. Y obviamente la apuesta a quien tenga una solución que dé resultados en ese sentido, pues es la apuesta que va a ser pues mejor aceptada por el público votante y por ello políticamente conveniente para que quien tenga esa alternativa y la presente de una manera real, ¿no? Dijiste algo muy importante, sobre todo lo que cuando existe y yo hablo con el tema compartido en lo que es el término carretero en la transportación.
de muchas cosas. Yo vamos a hablar como de valores, ¿no? Ya sea mercancía, ya sea dinero, ya sea todo lo que sea, ¿no? Ya sea por carretera, ya sea por el tema aéreo, ya sea por ferroviario. Y hemos tenido, precisamente, hablaba yo de la coadyuvancia. Aquí ha habido un problema grave, porque en muchas ocasiones, lamentablemente, los apoyos que se tienen que generar por parte de las instituciones federales que tienen la responsabilidad, llámese Ejército, la Guardia Nacional en sus diferentes divisiones, inclusive las policías estatales locales cuando transitan precisamente en esas carreteras locales, estatales, pero siguen siendo también federales. Y en este momento ha habido crisis precisamente sobre esta coordinación inclusive con las propias empresas privadas para salvaguardar precisamente la integridad y los bienes. Lo hemos visto con todos estos robos a transporte. ¿Tú consideras que este divorcio también, bajo las competencias que existe, pues la ley que está vigente no está tan clara como debe de ser, y mucho menos también la capacitación que tienen las fuerzas federales para este rubro? Mira, acabas de tocar varios puntos que son muy importantes desde la humilde óptica de tu servidor. Lo que yo pienso es que definitivamente tenemos que procurar un Estado de Derecho. Y el procurar un Estado de Derecho implica que respetemos todos la ley y que tratemos bajo ese Estado de la ley que el que la respeta puede seguir viviendo tranquilamente, pero quien la viola, quien falla en contra de la ley, tiene que tener una consecuencia. Y esa consecuencia está marcada por un proceso de investigación, de procuración de justicia, y finalmente, pues que quien la hace, la pague. Uno de los graves problemas que tenemos en este país precisamente es el tema de la impunidad. O sea, el tema de la impunidad anda rondando factores altísimos, y el mensaje que como nación le estamos mandando a la sociedad es que es mucho más fácil y mucho más productivo tener conductas antisociales y que generen un clima de criminalidad, como vamos a decirlo, en una motivación principalmente económica, que ser estudiante, ser universitario, ser trabajador, y tratemos de procurar ganar lícitamente el dinero, sobre todo cuando también en el plano de las oportunidades y facilidades que el Estado da y el medio entorno da para que tú tengas éxito en lo que emprendas es bastante adverso comparativamente con otras sociedades del mundo. Entonces, el mensaje como nación es: vete por la izquierda, vete por violar la ley, vete por asaltar, que si asaltas difícilmente te van a agarrar y difícilmente vas a pagar y vas a terminar purgando una condena. Entonces, tenemos dentro del plano de los distintos delitos una serie de estructuras y una serie de niveles que obviamente predisponen el interés de muchas personas a irse por la ruta más fácil. El ser humano sigue la ley del mínimo esfuerzo, que implica el mínimo esfuerzo y los máximos resultados. ¿Qué implica ganar un salario mínimo en una fábrica trabajando 30 días versus sacar una navaja y quitarle una bolsa a una señora y en 30 segundos ganar lo que a lo mejor puede haber ganado durante un mes? Entonces, esa lógica es lo que predispone el tema de las extorsiones, el tema de los secuestros, el tema de tantas cosas. Entonces, hoy en día tenemos un problema de comunicación, tenemos un problema de articulación, de hacer equipo, de verdaderamente entendernos antes que otra cosa como que somos ciudadanos, y aun cuando uno tenga la parte de responsabilidad del Estado y otros de la parte privada, todos somos mexicanos, somos ciudadanos del mundo y tenemos que trabajar respetando la ley, trabajando en equipo, aportando información, haciendo estrategias para precisamente abatir al máximo la impunidad y bajo un clima de resultados empezar a mandar un mensaje a la sociedad que puede tener esas ideas criminógenas de que es más fácil o es mejor o más conveniente irse por el trabajo, irse por la legalidad, que irse por la ilegalidad, ¿no? Con justa razón, mi estimado Jorge. Pues mira, vamos a hacer un corte y regresamos contigo. Muchas gracias por conectarse. Disfruten ahorita nuestros comerciales. Regresamos en un momento.
Y bueno, pues muchísimas gracias a todos quienes están conectados a través de la aplicación Spreaker, TuneIn y demás aplicaciones. Bueno, y seguimos con tu programa de todos los martes, Protección y Autoprotección, con Alejandro Vitela. Y esta noche, entrevista al ingeniero Jorge Septién. Tema de esta noche, seguridad privada y pública en México. Adelante, Alejandro. Gracias, Olga. Pues quiero agradecer a todas las personas que están conectadas con nosotros, como siempre, al ingeniero Víctor Cuadros, Andrés el Estilista, el señor Carlos, Arnoldo de la Torre, Margarita Ruiz, Aida Montes, Mauricio Bravo, Jesús Anaya, Noemí Mejía, Adrián Valenzuela, Ricardo Colín, Silvia Gijón, el señor Blas Cruz, el señor Cuauhtémoc Morales, licenciada Evelyn Pérez Reyes, Teresa Lisiaga, Ernesto Landero, Armando Álvarez Bombela, la señora Lidia, Javier Laureles, Feliberto Albir, Guadalupe Nava, Humberto Romero, Silvia Balada, Erika Soto, Ubaldo Gutiérrez, Gabriel Sáenz, Eduardo Publicista, Luis Rosales Gamboa, Jefe Apolo, buenas noches, Susana León, Francisco Robles, Juvenal León, Miguel León, Beatriz Cadena, Alicia Carla y Axel Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros aquí conectados, como siempre, en su programa Protección y Autoprotección. También saludos a Mónica Hernández, Jesús Hernández y Martín Hernández. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí nos dice el maestro Andrés García, interesante charla y nos da pauta para tener los medios para saber formas de actuar. Además, confirma y aumenta conocimiento. Gracias por compartir y tu invitado por su apreciable tiempo. Muchas gracias por tu comentario, mi estimado Andrés. Pues regresamos con nuestro amigo el ingeniero Jorge Septién. Jorge, vemos ahorita que desafortunadamente en las diferentes reformas de la Ley de Seguridad Pública, que también viene implícito la seguridad privada, hay muchas lagunas y quizá no está muy claro porque también, como bien dices, la aplicación de la ley que sea expedita, se ajusta, no haya impunidad, hay muchas lagunas y no se ha hecho un análisis jurídico real entre las leyes del fuero común, del fuero federal, y que no son compatibles muchas veces con la Ley de Seguridad Pública, aún que aquí viene también inmerso en la Ley de Seguridad Privada. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto, Jorge? Pues sí, lamentablemente es una realidad. Ahorita tenemos ya años que pues un grupo de empresarios estables a través de las distintas asociaciones que están agrupadas a través de una gran agrupación de agrupaciones, sin poderlo llamar todavía una cámara, que es algo que estamos pugnando y que lamentablemente es terrible y lamentable que no tengamos una cámara de la industria de la seguridad privada como existe una cámara en otras industrias que pueda ser un interlocutor serio, válido y legal para poder dialogar con las fuerzas del Estado o inclusive en el plano legislativo, etcétera. Nosotros a través de estas agrupaciones, en el caso de ASUME, ¿verdad? ASUME es la agrupación de agrupaciones que en distintos rubros de distintas especialidades, la industria de la seguridad privada a través de servicios con gente, la industria del blindaje en los vehículos, la industria de las alarmas, la industria del rastreo satelital, la industria de la asesoría y consultoría y la capacitación, en fin, todos los que incluyen este grupo, que es un grupo bastante nutrido, la más importante en México a través de ASUME, cerca de 800 empresas, hemos estado trabajando y cabildeando desde hace ya más de varios años, en este caso concreto llevamos 2 años, con una propuesta de ley para la seguridad privada. Y lamentablemente, pues se sigue quedando en el tintero, se sigue dando vueltas, se sigue postergando, y ante esto tenemos un vacío jurídico brutal que afecta la operación y obviamente la sana oportunidad de tener eficiencia y rentabilidad de los negocios. Y tú sabes que cuando no hay rentabilidad de un negocio, pues lo cierras el negocio. Cuando un negocio es negocio en una proporción justa, cuando es un negocio en donde estás pagando tus impuestos, donde tienes servicios de calidad, donde tienes todo un proceso como cualquier otro producto que compite en un mercado libre, pues obviamente el empresario invierte y el empresario le entra. Pero cuando estás ante una incertidumbre en donde, por ejemplo, te pongo este dato,
Las empresas grandes que existimos en nuestro país tenemos que cumplir con un registro federal cuando trabajamos en más de 2 demarcaciones estatales. Quiere decir que en la República Mexicana tenemos 32 estados, en donde cada estado es libre y soberano, y obviamente cuando trabajamos en más de 2 estados tenemos que estar registrados ante una instancia federal. Pero resulta que después cada estado pues tiene sus propias leyes y cada gobernador, a través del responsable de seguridad de cada estado, pues quiere regular los servicios de seguridad privada en las distintas especialidades que tenemos. Pero a la vez también ahora se les ocurrió pues que cada presidente municipal también tiene que regularlo. Y tenemos casos como el de Guanajuato, en donde tenemos que tener registrado a nuestro personal, nuestras operaciones, y pagar, por ende, cada uno de esos registros a distintos municipios. Estos municipios lo que hacen es no tener una coordinación y una congruencia con lo que es el registro federal, y por ende tenemos una doble, triple tributación, una doble, triple dilación en los procesos, en los trámites, y por ende una problemática en los costeos que finalmente el cliente paga. ¿Y esto qué deriva? Pues que el cliente y la sociedad, que muchas veces lo que busca es su economía y busca tener, pues obviamente, un ahorro siempre, pues se va con empresas, patito, valga la expresión, con empresas que no cumplen con las regulaciones adecuadas y que finalmente lo que están contratando son problemas. Ahora, en el plano de la seguridad pública, pues también las empresas de seguridad privada se ven como competidores del ámbito de lo que representaría pues algunas de las dependencias que proveen servicios de seguridad pública, pero cobrando los servicios. Y hablo de las policías complementarias, la Policía Bancaria Industrial, la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, los cuerpos de seguridad del Estado de México, el famoso USAEM, en donde estamos ante una situación muy ambigua, complicada de entender, en donde ni son una empresa como tal privada con un capital de inversión, donde se tenga una rendición de cuentas transparente, pero por el otro lado son cuerpos complementarios del Estado que bien coadyuvan a la seguridad pública que se tiene a nivel nacional o a nivel estatal en muchos casos, en donde cobran los servicios y los cobran a través de facturas, y a donde el prestador de servicios pues tiene una serie de prebendas y prácticas en donde compite de una manera desleal con la seguridad privada, al tener armamento, al tener radiocomunicación oficial, al tener una serie de concesiones de poder traficar o trabajar, no quiero ser grosero, pero no traficar, pero sí trabajar sus servicios a nivel nacional, pues con oficios de comisión, y donde entonces compiten con nuestra seguridad privada de una manera pues muy desfavorable. Has dicho algo importante, y bajo las experiencias también, como tú lo sabes, en los dos ámbitos, tanto público como federal, pues hemos visto desafortunadamente esta ambigüedad de la ley y sobre todo la falta de homologación precisamente de esas actividades, porque si la ley es muy clara, y el estar ellos generando o inventando, recreando una posición donde inclusive los presidentes municipales, que muchos de ellos no saben ni hablar más que rebuznan, pues no entienden precisamente cuáles son sus facultades. Por otro lado, los congresos de los estados tampoco han entendido que la homologación federal, de acuerdo a la ley, pues establece muy claro cuáles son las competencias y cuáles son las normas que debe cumplir tanto la seguridad pública como la seguridad privada, ¿no? Y cuáles son sus hechos. Aunque también hay cuerpos armados privados, pero muy connotados en sus actividades, que también son vinculatorios con las policías que has mencionado, ¿no? Y por el otro lado, el tema de las empresas ilegales o patito, fantasmas, porque muchas de estas son, pues muchas veces se han creado por tener dinero, ¿no? Y también con concesiones del Estado, porque muchas ocasiones nos hemos visto y hemos dado cuenta de que elementos activos están dados de alta en esas empresas particulares, ¿no? Y entonces utilizan su arma de cargo con la empresa particular. Y eso ha sido un problema bastante
bastante fuerte porque sí ha habido denuncias, hay cosas que se han metido en problemas, aún con supuesta defensa del patrimonio de la persona o de las empresas que están resguardando, pero ha habido problemas, ¿no, Jorge? Sí, definitivamente. Bueno, para empezar, hay que entender que un servidor público con una licencia de portación federal o expedida por alguna autoridad competente no puede alquilarse de una manera paralela a un servicio privado. Las competencias están muy claras. Pero bueno, finalmente hay que dejar muy claro, las empresas de seguridad privada tenemos una misión muy específica y es que entendiendo las necesidades de los clientes, en el caso del cliente empresarial, tenemos que entender lo que es su negocio para poder distinguir cuáles son los potenciales riesgos que pueden existir en su operación del día a día y tener que desarrollar una estrategia que implementándola le ayude a aumentar su rentabilidad al evitarle pérdidas. Pérdidas en su inventario, pérdidas en su operación o en la continuidad del negocio, pérdidas en la seguridad de los ejecutivos, pérdidas en el transporte de mercancías, en fin. Cada vez que nosotros, ante el entorno de distintas amenazas que están en nuestro medio, podemos identificarlas y desarrollando una estrategia que pueda ser objetivamente evaluada en cuanto a su inversión de implementación versus el resultado que nos ofrece, eso finalmente se suma al estado de resultados financiero de una empresa y es conveniente, se justifica el que la seguridad exista. ¿Qué quiere decir? Que cada industria y cada cliente tiene necesidades diferentes en cada ambiente por muchas causas y muchas razones. Entonces, a partir de aquí, tenemos que entender que la seguridad privada y los costos y las estrategias que se siguen, por ejemplo, en países como Suiza o en Dinamarca o en Suecia, pues son radicalmente diferentes en términos de magnitud y sofisticación de lo que se requiere en países latinoamericanos o en México. Entonces, tenemos que ser suficientemente inteligentes primero para aceptar que las condiciones de nosotros son diferentes. Y aquí hago mención al mensaje que alguna vez se dijo, la seguridad social, la salud en México es diferente a la que existe en Dinamarca. Ojalá existiéramos todos en un nivel de evolución, de cultura, de ética, de civismo, de civilidad, como lo existen en algunos países nórdicos. Pero desafortunadamente no lo tenemos. Entonces tenemos que trabajar hacia allá. Y en nuestra trinchera que se llama seguridad, tenemos que trabajar primeramente aceptando que tenemos que hacerlo como ciudadanos, con voluntad, con la oportunidad de estar comunicados, definiendo estrategias, dejándonos de demagogias, dejándonos de retóricas, de dilaciones y para muchos los funcionarios del Estado, dejándonos de egos y protagonismos, porque tristemente también lo vemos en el medio, sin menospreciar el que tenemos que tener gente conocedora de la profesión. La seguridad es una profesión que demanda altos niveles de competencia, altos niveles de conocimiento. Ya no podemos pensar en una seguridad de manera intuitiva. Si bien el ser humano tiene una serie de características que intuitivamente le permiten autoprotegerse de una manera muy básica, hoy tenemos que entender que igual que la ingeniería, igual que las finanzas, igual que otras profesiones, requiere gente que tenga conocimientos, que tenga bases teóricas de academia, que tenga bases de experiencia vivencial en el campo y que sepa adaptar esas vivencias y esos conocimientos técnicos que muchas veces son requeridos de manera certificada nacional o internacionalmente para poder, como un ingeniero o un doctor, poderle recetar la solución al paciente. Y hablo en el ámbito privado o en el ámbito público. ¿Cuántas veces vemos funcionarios públicos que no tienen ni idea de lo que están hablando, no tienen ni idea de la parte sustancial de lo que representa su responsabilidad y por ende vienen una serie de ideas alegres al aire que lejos de ayudar lo único que nos hacen es perder recursos y el tiempo y por ende resultados. Toda la razón y lamentablemente sí es un problema multifactorial y sobre todo cultural
A veces queremos copiar cosas que no están dentro de la idiosincrasia de nuestro pueblo mexicano o latino, y lamentablemente por la falta de conocimiento, como bien dices, que no conocen realmente cuál es la profundidad y la importancia de la seguridad en los dos ámbitos, pues son tropiezos muy grandes. En estos días ha habido una crisis en la seguridad privada, Jorge. Que digamos, aquí siempre desmenuzamos casitos para poder darles a entender si realmente la seguridad privada está capacitada, si va de acuerdo a sus protocolos. Lo que te quiero comentar y te quiero preguntar es sobre todo estos problemas que han sucedido en el estado de Puebla con con estos problemas de los muchachos y la mujer, los elementos de seguridad privada que tuvieron pues estas agresiones por parte de los residentes en estas zonas residenciales allá en Angelópolis. Y ¿tú consideras que el actual, por ejemplo, el joven que fue golpeado, de un joven de 19 años contra otro joven que, bueno, que estaba ahí ya mayor de edad, el policía, o más bien el oficial privado, y luego también la señora, la joven, ¿consideras que fue por falta de capacitación o porque realmente los protocolos así lo están estableciendo, que no pueden tocarlos porque se pueden meter en un problema? Mira, lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza, estamos en un momento en donde nuestro México y donde Latinoamérica está transitando en la necesidad de tener que dignificar la profesión de las tareas de protección y seguridad. Y lo digo porque es un tema de reflexión muy importante a mi juicio. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente, en la mayoría de los casos, y no lo digo todos porque existen extraordinarios policías, extraordinarios servidores públicos, extraordinarios fiscales, procuradores, etcétera, pero en el caso de los policías de campo, de carrera que están en las patrullas, están en la vía pública o en la vida privada donde están de guardias, la realidad es que durante muchos años hemos tenido una situación en donde ¿quién es guardia de seguridad? Si tú le preguntas a tu hijo, ¿tú quisieras que en el futuro tu hijo fuera guardia de seguridad o preferirías que fuera otra cosa? ¿Tú preferirías que tu hijo fuera policía y estuviera en un crucero o preferirías que estuviera en una patrulla o qué quisieras que fuera? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y con todo respeto lo digo porque tengo grandes amigos y reconozco la valía de tantos policías que se la rifan y rifan la vida todos los días por hacer algo bien. Pero también reconozco que la sociedad misma no les ha brindado las oportunidades. Y para muchos he sabido que muchas veces las policías complementarias y muchas otras corporaciones reciben gente que no fueron aceptadas en el plano empresarial, que no fueron aceptadas porque no tenían una carrera, un título universitario, ni papeles que justificaran sus conocimientos y capacidades profesionales técnicas para otras cosas. Entonces, aunque sea de policía me iba, aunque sea de guardia me voy. Y entonces es una gran responsabilidad de los empresarios serios el decir, tenemos que luchar por dignificar la profesión, porque la profesión demanda técnicos en seguridad y protección certificados, lo cual implica compromiso de inversión para capacitarlos, para definir políticas, normas, procedimientos y modelos de capacitación que establezcan un diálogo con su cliente. Yo no conozco el detalle del caso de Puebla, lo he visto muy someramente en las redes, pero la realidad es que ves un muchacho que de manera muy decorosa está ocupando una posición y por lo cual está devengando un sueldo. Desafortunadamente, se piensa que el guardia, en este caso, pues viene siendo la solución de la seguridad de un complejo, cuando en realidad la solución es algo mucho más allá que simplemente el guardia. El guardia es un eslabón de toda una cadena de situaciones que derivan en procedimientos, derivan en tecnología, derivan en una conciencia del usuario. O sea, si el usuario entendiera primeramente que le merece un respeto a esa persona, porque él es una persona que de manera legal está ahí atendiéndole para abrir una posición de un acceso. Segundo, si el acceso no funcionó la tecnología y entonces la persona tiene que ejecutar un proceso paralelo para que se le asista, bueno, el problema no es el guardia, el problema es que no se han definido los procesos y eso deriva en una serie de situaciones irresponsables, vamos a decir groseras, que derivan en la violencia. Y eso si lo sumas a
X situaciones preexistentes o a lo mejor a condiciones del entorno, del momento en donde puedan venir bajo el alcohol, puedan venir una fiesta, bajo alguna persistencia con esta situación, pues deriva la violencia con la persona. El guardia tiene que estar ahí para cumplir procesos de control de acceso. El control de acceso tiene que estar definido con lineamientos muy concretos, de tal manera que estamos todos obligados a poder respetarlos. Quiero pensar, si tú quieres entrar a la embajada americana y el guardia de la embajada americana no te deja entrar, ¿vas a ser violento? ¿O vas a pensar qué consecuencias puede tener esto? O lo llevo a un plano de un aeropuerto. Si un guardia de un aeropuerto te dice tiene que regresarse y pasar por el arco detector de metales y quitarse el cinturón, ¿vas a intentar continuar con tu ingreso y violentar las situaciones o vas a acatar las normas que las aerolíneas internacionales y toda la legislación aeronáutica internacional te demandan en cuanto a mitigar las probabilidades de un ataque terrorista, de un riesgo de ese tipo? Entonces te tienes que subordinar. Hoy el ciudadano del mundo tiene que entender que el mundo ha cambiado y que tienes que ser coadyuvante al ordenamiento y a las reglas que te obligan al bien comportamiento. Entonces yo critico mucho la situación del muchacho que agredió al guardia, pero también pues critico mucho a la empresa que en su momento a lo mejor no supo entender las situaciones y trabajar con la gente que lo contrató o la gente que les contrató para poder otorgar, más allá que simplemente un elemento en la puerta, un proceso que fuera respetado. Y también esto es importante decirlo, no hay presupuesto en el planeta que alcance para poner un guardia atrás de cada uno, para cuidarles las manos, para cerrar los cajones, para ver si te estás portando bien. Es una responsabilidad social y ciudadana el buen comportamiento. Y dentro del buen comportamiento está la observancia de la ley, pero también está en cómo ser consciente de las tareas de autoprotección. Y la autoprotección empieza por respetar las reglas y respetar tu entorno y también saber cómo evitar conflictuarte más allá de simplemente que te hayan abierto o no abierto una puerta. Totalmente de acuerdo. Y esto también denota la falta de comunicación entre esas residentes o de la propia administración, ¿no? De esta comunidad, de este complejo residencial, porque pues no ha sido claro también las reglas. Dijiste algo sobre todo la tecnología y al parecer la tecnología no está en manos o no estaba en manos del guardia, sino que era una aplicación totalmente aparte para poder tener el acceso. Entonces, pues aquí tenemos un grave problema precisamente en cuanto a la coordinación, en cuanto a los procedimientos, en la difusión y propiamente el conocimiento que tengan los residentes, ¿no? Y esta parte antisocial que tiene, ¿no? Mira, ese pobre muchacho que estaba de guardia, vuelvo a lo mismo, o sea, la realidad, y hay que ser sensatos, el ser guardia de protección en un acceso es un trabajo muy demandante y cansado. Es una posición en donde está siendo un facilitador de tener un círculo externo de control de acceso y mitigación de posibles riesgos que entren a tu entorno social. Pero la realidad es que también carecen muchas empresas de esa oportunidad de entender y difundir abiertamente, señor, el guardia no es la solución absoluta. Y muchas veces cuando se contratan los servicios de seguridad privada, lo que hacen es, a ver, contrato al más barato, contrato a la empresa que me cobre menos, contrato a la empresa que no me facture y que no tenga que pagar el IVA, contrato a la empresa que me dice que tiene todos los guardias están entrenados para bajarse un helicóptero y hacen rappel y disparan con la ametralladora. Cuando no necesito eso, lo que necesito es entender el sistema que debe existir para controlar el acceso, entendiendo que el perfil de esa persona está muy claro para saber qué tiene que hacer cuando se pide una identificación, cuando no trae la identificación, o cuando tienes un sistema electrónico que es un facilitador para que se aperture una puerta. ¿Qué pasa cuando la puerta no se abra, cuando el sistema falla, etcétera? Tiene que entrar un sistema B que paralelamente ayude a facilitar el acceso. Pero por otro lado, también
El usuario tiene que entender que hay una serie de reglas que han cambiado, que se han ordenado, y la administración del inmueble o los vecinos tienen que ponerse de acuerdo para trabajar en equipo. Yo creo que en este momento fue un tema de exacerbación, fue falta de comunicación, fue un tema en donde hay muchas cosas perfectibles, pero vuelvo a lo mismo. Si tú ves los países civilizados, a ti te dicen en Estados Unidos o te dicen en Canadá o en Europa, señor, estas son las reglas. Aquí están, léalas, entérese. Si usted no hace lo propio, yo como autoridad voy a encargarme del cumplimiento de la ley. Y no es mi responsabilidad enterarme si usted lo leyó o no lo leyó, pero si usted va a exceso de velocidad o usted se baja del carro en una situación amenazante, el oficial tiene que hacer valer el Estado de Derecho. Y por eso, pues obviamente te bajas del carro simulando que vas a ir a ser policía, como en muchos países hacemos, para hacer las migas, y el policía te encañona. Y obviamente impone la autoridad y hace valer la autoridad que pueda ser un policía o puede ser un humilde guardia, en donde lo estás empoderando de su respuesta a través de lo que está diseñado y validado por la sociedad. Muy bien, Jorge, pues vamos rápido a un corte y regresamos para nuestro último bloque. Bueno, pues ya estamos de regreso en tu programa Protección y Autoprotección. Los dejo en compañía de Alejandro Vitela. Adelante, Alejandro. Adelante. Gracias, Olga. Pues bien, aquí tengo un comentario de nuestro amigo Armando Álvarez Bombela. Nos dice: hola, todo sin duda un gran tema que da para mucho. Sobre lo que comentan, retomo efectivamente. Tema multifactorial, Estado de Derecho, impunidad, politizar los problemas y corrupción. Como ciudadano interesado en ese tema que hace varios años, en reuniones de mesa de trabajo, algo que se plantea es mucho la fuga de información en esas mismas reuniones. Cuando menos piensan, ya fue golpeado o intimidado el ciudadano que comenta inseguridad. Siempre te dicen, el oficial en cualquier lugar te puede apoyar cuando lo requieras. Sabemos que no lo es y continúan afirmándolo. Por último, el ingeniero Septién, en su experiencia práctica en institución pública, si le ha tomado y aplicado en la práctica sus conocimientos, o como pasa, se piratean la idea y después la hacen suya. En el mejor de los casos, los mandos. Gracias a ambos por sus interesantes comentarios, muy ilustrativo. Caray, con esta exposición nos da que desconocemos mucho, tenemos que tener esa cultura sobre la seguridad, y a quien le corresponde aplicarla, hacerlo bien, de igual en todo el conocimiento necesario. Felicidades a ambos. Muchas gracias por tus comentarios, Armando, como siempre. Y bueno, agradecerte también a mi estimado ingeniero Jorge Septién que nos acompañes en esta noche. Espero que no sea la última, porque hay temas que van a ser interesantes desmenuzar, y bajo la experiencia tuya, pues podamos charlarla, comentarla, analizarla y también criticarla, y también hacemos muchas sugerencias en este programa. Y pues como siempre hacemos un llamado a los titulares de las dependencias, a los poderes legislativos, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados que nos escuchan, también el gobierno federal. Digan lo que digan, pues este programa ha sido también un parteaguas para que se pongan a chambear, porque a ver, sí son un poquito medio NPI. Pero bueno, Jorge, te agradezco mucho el estar con nosotros aquí. ¿Algún comentario extra que quieras desarrollarnos para nuestra audiencia de Protección y Autoprotección? Mira, primero que nada, felicitarte de nueva vez por el título en que has nombrado este programa, Protección y Autoprotección. Yo considero que también es importante señalar que tiene que haber la responsabilidad del ciudadano para saberse autoproteger. Lamentablemente, una realidad es de que el ciudadano no hace nada. El ciudadano, la mayoría de las veces, se vive o nos vivimos quejando y criticando y esperando que papá gobierno haga una solución mágica de la noche a la mañana. La realidad es de que esa solución mágica muchas veces demora, y hoy las estadísticas nos demuestran pues la realidad de nuestro entorno en cuanto al número de homicidios, al número de robos, al número de fraudes, al número de extorsiones, en fin, el panorama es bastante complicado, y basado en las estadísticas nos quedan dos opciones:
escondemos la cabeza en el agujero, valga la expresión, como las avestruces, y esperamos a que el león nos llegue por atrás en un zarpazo, estando negando que la realidad existe, o aceptamos y vemos alrededor y decimos, mira, el problema es serio, pero no esperes a ver qué van a hacer por ti, sino tú qué vas a hacer por cambiar tu realidad personal. Y ahí radica mucho, y hago mención de un famosísimo trabajo, vamos, famosísimo y reconocido trabajo de un gran amigo, colaborador, David Lee, del Manual de Autoprotección. O sea, hoy en día, lejos de criticar, tenemos que volvernos actores del cambio. Y ser actor del cambio quiere decir no nada más con buena voluntad de decir sí, vamos a cambiar todo y con buena voluntad. A ver, para construir un puente necesitas traer un ingeniero. Para construir un puente tienes que tener un proyecto de inversión. Para construir un puente tienes que traer materiales de buena calidad y traer una estrategia de cómo va a ser la obra. Igualmente la seguridad. Hoy mismo lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema. Yo me recuerdo en los años cuando tuve la oportunidad de estar en Colombia, por ejemplo, en donde teníamos los lamentables momentos que se vivieron con la guerrilla, con las FARC, con todo el problema del narcotráfico, donde Pablo Escobar estaba asediando a la sociedad y donde los oficiales de la policía o del ejército tenían un precio en su cabeza. Estábamos viendo que de pronto surge una serie de ideas y de buenas intenciones de los políticos de que vamos a platicar con los criminales, vamos a llegar a un acuerdo, cuando de pronto se dan cuenta que no puede estar negociando con los criminales que tienen una mala intención de desestabilizar la paz social. Al criminal hay que aplicarle la ley, al criminal hay que hacerle saber que la fuerza del Estado y de la sociedad es mucho más poderosa que la fuerza de un criminal teniendo voluntad por desestabilizar y afectar a la gente. Y entonces es cuando tienen que surgir líderes sociales, líderes políticos que busquen hacer un pacto de unidad, un pacto que permita que todos los actores trabajemos de una manera coordinada y eficiente, dejándonos de esas demagogias, de esas distintas diferencias que muchas veces son retóricas, que lo único que nos llevan es al desgaste y a las pocas soluciones, y que pasan los años, los sexenios, y a la mera hora te das cuenta y ya traemos 200,000 muertitos en el haber. Hoy en día tenemos que hacer una verdadera cruzada de decir, a ver, tanto debo de exigir en base a la democracia lo que el Estado debe de hacer y mis gobernantes tienen que hacer para la seguridad pública en cuanto a lo que yo pago de impuestos, pero por otro lado, ¿qué hago yo para cuidar mi casa? ¿Qué hago yo para cuidarme cuando voy al supermercado, cuando viajo en un avión? ¿Qué hago para cuidar la información que tengo dentro de mi computador? ¿Y qué hago yo para darle una cultura al nivel que se requiere a mis hijos para saber que pueden salir de vivir en paranoias ni vivir en miedo, pero sí tienen que volverse unas víctimas menos factibles de ser victimados? Ese es el secreto. ¿Cómo vuelvo a mi realidad personal, de empresa, de negocio, de familia? El estar al final de la lista para ser víctima de una conducta antisocial. ¿Cómo coadyuvo en mi familia para no ser una estadística más del delito y que le dé un problema más a la Procuraduría que tenga que investigar? Ese es un tema muy importante. No hay presupuesto en ningún lugar ahorita, y menos en los países latinoamericanos, para esperar una solución inmediata, si no es que el ciudadano también trabaja y ayuda denunciando cuando ve conductas que puedan presuponer situaciones ilegales o irregulares. Muchas de las gentes que viven en este país y en otros países saben perfectamente que hay alguien que está llevando comida a una casa o que están sacando armas, y ve gente con un perfil que pudiera presuponer esa labor de inteligencia y de coadyuvancia a la autoridad para ejecutar operaciones que permitan desmantelar operaciones de posibles actos criminales sobre la sociedad. Y ahí es donde tenemos que hacer un llamado y tenemos que juntarnos para poder liderar ese interés y esa voluntad de que la sociedad seamos una sociedad unida, una sociedad que ayude, una sociedad que también levanta la mano y dice, pues sí, tengo ganas, pero no sé por dónde. Y entonces también la seguridad privada somos coadyuvantes para poder capacitar, para poder asesorar, para poder ilustrar
través de las distintas plataformas, en foros, etcétera, a la sociedad para saber cómo evitar ser víctima de un delito. Porque afortunadamente también hay que decirlo, el delito está perfectamente estudiado. Dentro de los procesos de criminología, de criminalística, se estudia perfectamente cuál es la motivación y cuáles son las formas que existen en distintas sociedades. Y la mayoría de los eventos que vemos en nuestras sociedades son eventos que tienen una índole de motivación patrimonial. Quiere decir que estás teniendo al empresario del bien luchando o tratando de sobrevivir con todas las adversidades contra el empresario del mal que trata de afectarlo de manera más adversa y violenta. Entonces, ¿cómo identifico los patrones de comportamiento de esos leones que están en la jungla para poderlos identificar y decirles, oye, mejor búscate otro candidato, vete a otro lugar porque aquí te puedo detectar y puedo reaccionar adecuadamente para evitar ser víctima? Y eso tiene que ver con una estrategia interna que tiene que estar de la mano también con los empresariados a través de las cámaras, a través de los vecinos, a través de nuestra familia. Tenemos que crear vínculos de colaboración para trabajar en esos modelos de autoprotección personal, familiar, empresarial o vecinal. Así es, Jorge. Y mira, gracias por la felicitación por el nombre. Y quiero decirte, llevamos 5 años al aire. El pasado septiembre, el 11 de septiembre, los cumplimos. Y en este último relato que acaba de hacer, pues precisamente nació Protección Autoprotección, y toda esta descripción es lo que hemos hecho en este programa. Nos hemos dedicado con los ciudadanos a abrirles su mente, tanto en seguridad personal, la autoprotección, la protección que debe haber por parte de los gobiernos, también protección civil hemos atacado, porque es algo que se ha abandonado en demasía, únicamente sirve para los sismos y no para otras cosas, pero hemos hecho muchas cosas aquí, y agradezco también esta referencia que has comentado, y sobre todo por eso digo que espero que sea la última vez que estés aquí con nosotros acompañándonos, y contar contigo en las próximas fechas, mi estimado Jorge. Con mucho gusto, Alejandro. Es un privilegio poder estar a través de los canales que gente como tú tienen para poder hacer llegar a más personas un mensaje de que el bien siempre triunfa sobre el mal, de que tenemos que tener la oportunidad de volvernos parte de la solución y no nada más parte de las quejas. Entonces yo me sumo a ti, me sumo a todas las cruzadas que sean para el bien de nuestro país, de nuestro mundo, respetando las leyes, apoyando a las autoridades, haciendo equipo, mandando un mensaje de decir, señores, hoy más que nunca se demandan resultados. Y estos resultados solamente se pueden dar a través del trabajo, a través de la comunicación, a través de la concordia, a través de la coordinación y a través del conocimiento claro, específico de lo que se tiene que hacer en cada una de las disciplinas y en este momento en materia de seguridad. Así es, Jorge. Muchas gracias. Pues quiero hacer el último comentario. Aquí nos envía Anabel, dice, con su frase del día, solo porque algo parezca difícil de realizar, no pienses que es imposible completamente. Y bueno, pues ahí nos manda, se adelantó porque el día de mañana dice, felicidades, Alex, un fuerte abrazo y muchas bendiciones, porque mañana es tu cumpleaños. Muchísimas gracias, Anabel. Como siempre, ahí nos canta. Sí, ya vamos a cumplir, no quiero decir cuántos, ay sí, me van a decir que estoy muy viejito, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, y también gracias, Jorge. Y bueno, también a toda la comunidad, gracias a Filatinos por esa referencia, como siempre. Olga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Olga, como cada martes. Gracias, Edgar Ramírez. Gracias, Jorge. Un abrazo. Y recuerden, su seguridad es vital. Nos vemos el próximo martes aquí en Protección Autoprotección por Filatinos Radio.